Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de San Telmo Contigo. Hoy tenemos el placer y honor de contar con Enrique Ávila, director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Dirección General de la Guardia Civil y director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, para hacerle unas preguntas sobre la ciberseguridad y la ciberinteligencia aplicado al ámbito empresarial. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer y un honor. Enrique, ¿en qué consiste tu trabajo y cuál es tu misión como director en el Centro de Análisis y Prospectivas de la Guardia Civil y en el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad? Bueno, pues pueden parecer dos centros que en principio no tienen nada que ver, pero sí que tienen muchos elementos en común. Por un lado, ahora debemos de gobernar la complejidad, lo estamos viendo en las últimas, en lo que nos ha ocurrido últimamente a nivel global, ¿no? Y lo que es el análisis de las fuentes disponibles en Internet, así como el dibujar escenarios de futuro mediante los cuales tomar decisiones de tipo estratégico adecuadas para enfrentar ese futuro, es lo que configura básicamente lo que hacemos en el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil con un gran equipo de analistas. Mientras que todo esto está apoyado en la tecnología. Y la tecnología se desarrolla en el ciberespacio y hay que proteger el ciberespacio como un dominio más de protección del Estado. Y por ahí es por donde entra el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, que es un centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, donde básicamente lo que hacemos es formar de manera muy profesional y muy profunda a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que es la protección del ciberespacio, la lucha contra el cibercrimen y al que algunas veces tenemos incluso la fortuna de disponer de alumnos que vienen del Mando Conjunto de Ciberdefensa o de policías de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica. Muchas gracias. En estos tiempos en que las circunstancias nos han empujado a usar masivamente el teletrabajo y las reuniones a distancias, usando distintas plataformas, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros ahora, muchos empresarios lo hacen con el temor de que la seguridad en Internet es algo que se les escapa, o que no dominan o que no acaban de entender del todo. ¿Qué podemos decirles al respecto? ¿Podemos tranquilizarlos? Bueno, la tranquilidad es peligrosa. El dominio del ciberespacio es un dominio que tiene una característica fundamental, quizá dos, ¿no? Que es el de la aterritorialidad, es decir, es un mundo global donde lo que es la acción de los estados individuales se pierde en el horizonte y la atribución de la responsabilidad es difícil. Entonces hay que tener precauciones, no tener miedo. Y esas precauciones pasan porque nos tenemos que capacitar para el uso más o menos seguro de las tecnologías que se nos ponen a disposición en el mundo del ciberespacio. ¿Qué les diría yo a todos los profesionales, a todos los CEOs de grandes, pequeñas, medianas empresas? Bueno, pues que la tecnología la vamos a tener que utilizar y les voy a poner un símil. Mire, hasta el siglo XIX aproximadamente todos los contratos eran verbales. ¿Y por qué eran verbales? Porque la gente no sabía leer y escribir. Entonces, si la gente no sabía leer y escribir, ¿para qué los íbamos a dar en forma escrita? Cuando hubo un nivel de población que sabía leer y escribir, fue cuando se transformaron básicamente en contratos escritos. Aquí nos pasa lo mismo. En el ciberespacio tenemos que capacitarnos para cada vez disponer de más capacidades que dentro de lo que sería el estricto ámbito de la ciberseguridad nos permitan manejarnos en este ciberespacio con la suficiente confiabilidad como para desarrollar nuestros negocios. Y nuestros negocios, hagamos lo que hagamos, ya se desarrollan en el ciberespacio. Muchas gracias. También nos hemos acostumbrado a buscar noticias e información en la red. ¿Hasta qué punto es fiable Internet como fuente de información? Uy, esa es una pregunta trampa y muy difícil de responder. Es tanto más fiable cuantas más capacidades desarrollamos en lo que es lo que podríamos llamar el análisis de inteligencia, de ciberinteligencia. Eso lo llevamos haciendo desde el mundo analógico. Tenemos que también desarrollar capacidades para validar fuentes. Es decir, ahora mismo el principal riesgo al que nos enfrentamos es el riesgo de la infoxicación. Hay demasiada información a disposición. Tenemos que rodearnos de un grupo de analistas que son gente con unas capacidades específicamente desarrolladas para la validación de fuentes. Son capaces de acceder a Internet,
extraer una serie de fuentes que están en abierto y validar qué confiabilidad tienen. Y eso además es una de las principales tareas que cualquier organización e institución, da igual que sea una institución pública, una organización privada, una corporación, tiene que realizar en la actualidad. Tenemos que saber qué fuentes son confiables y la información que extraemos de esas fuentes, cómo la incorporamos al conocimiento interno de la empresa y la propia inteligencia de la empresa. Te hago una pregunta ahora con tres subpreguntas. Como la tendencia a trabajar en Internet parece imparable, ¿se debería contar con un especialista en temas de ciberseguridad, en tu opinión? ¿A quién crees que debe reportar en la organización? ¿A dirección general? ¿A tecnologías o sistemas? ¿Es esto lo mismo entenderlo para una Pymex, para una mediana o para una gran empresa? Pues vamos a empezar respondiéndolas al revés. No podemos entenderlo de la misma manera porque los recursos que en un momento dado hay que consumir para disponer de una buena organización, una buena orgánica que nos permita disponer de esas capacidades de ciberseguridad, no están al alcance de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Sí, quizá de las medianas, sí de las grandes empresas. ¿Qué recomendaría yo a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues que accedan, es una recomendación personal, ¿no?, a servicios en la nube donde esa ciberseguridad se comparte con otros usuarios, lo cual induce otros riesgos. ¿Dónde tendría que estar la orgánica de la ciberseguridad en cualquier empresa? Tiene que estar arriba, tiene que reportar justamente al CEO. ¿Por qué? Porque hay que imponer al resto de la corporación, al resto de la empresa, las medidas de seguridad, que además nos obliga la ley a hacerlo. O sea, esto no es solamente algo volitivo, algo que de la voluntad de la empresa, es que la propia ley en materia de protección de datos o en materia de esquema nacional de seguridad a través de la transposición de la directiva NIS nos obliga a reportar los incidentes de seguridad. Entonces tenemos que tener en la orgánica empresarial la parte de ciberseguridad en el lugar donde puede imponer las normas de seguridad al resto de la empresa. Por lo tanto, yo lo que sugiero es colocarla lo más alto posible en ese organigrama. Y la primera pregunta, con respecto a la primera pregunta, bueno, pues tenemos que desarrollar capacidades de ciberseguridad en función de los recursos que queramos invertir, no gastar. Vamos a utilizar bien el término. Esto es una inversión porque la mayoría de nuestros negocios en el mundo global se desarrollan en Internet y la mayoría de nuestras capacidades se desarrollan en Internet cada vez más. Estamos hablando del teletrabajo, pero también hablamos de nuestros canales de venta, nuestros canales de interacción con nuestros clientes. Todo eso se desarrolla en el ciberespacio. Por lo tanto, si forma parte de nuestro negocio, lo tendremos que proteger, igual que tenemos que proteger físicamente nuestras instalaciones, porque ahí es donde están nuestros beneficios. De una manera muy concreta, porque entiendo que son dos conceptos amplios, te quería preguntar, Enrique, ¿qué diferencia hay entre la ciberseguridad y la ciberinteligencia aplicado al ámbito empresarial? Bueno, la ciberinteligencia es transversal a todo el modelo de negocio que se desarrolla en el ciberespacio de cualquier empresa, ahora mismo ya sea pequeña y mediana o gran empresa. Esa inteligencia la hemos estado utilizando continuamente desde el mundo analógico. No mirábamos qué hacía nuestro competidor, no estudiábamos cuáles eran sus tarifas de venta de algún producto competidor con el nuestro. Bueno, pues ahora lo que pasa es que tenemos todo un subyacente tecnológico donde podemos acceder de manera rápida y de manera libre a un montón de información que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra propia empresa sobre, por ejemplo, pues tarifas de precios o canales de distribución o cómo mejorar la eficiencia de nuestra propia empresa para poder competir en mejores condiciones en el mercado. Bueno, pues mientras que la ciberseguridad es más pequeña, es decir, es proteger esa tecnología que nos va a permitir generar inteligencia para la toma de decisiones, la ciberinteligencia aglutina tanto la tecnología como los procedimientos empresariales, los procedimientos de inteligencia competitiva, los procedimientos de inteligencia económica y sobre todo, muy importante, los procedimientos de vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es utilizar la tecnología para vigilar nuestro entorno y nuestro entorno son redes sociales. ¿Cuántas empresas no han cerrado en España y no se han enterado por qué han perdido sus clientes o su base de datos, su base de clientes, porque han tenido unas malas críticas o no han respondido adecuadamente en una red social? ¿Cuántas?
¿Cuántas empresas no han sabido por qué les han sacado del mercado sus competidores simplemente porque han sido incapaces de enterarse cuáles eran las acciones tomadas por esos competidores a nivel internacional muchas veces para sacarles del mercado? Bueno, eso es la ciberinteligencia, es utilizar la tecnología de forma segura, de forma legal, por supuesto, para realizar acciones de inteligencia competitiva, de vigilancia tecnológica y a nivel país de inteligencia económica. En 30 segundos, Enrique, ¿qué visión crees tú que debe tener el empresario o directivo como meta para sacar rendimiento a estas herramientas? Tiene que desarrollar capacidades, si no puede desarrollarlas con medios propios, tiene que ir al mercado donde hay empresas especializadas en la venta de este tipo de servicios y apoyarse en esos servicios, como ya se apoyan otros servicios de inteligencia, como por ejemplo servicios de inteligencia jurídica, para extraer la información que requiere. Muy importante, hay que establecer unos objetivos. Y esos objetivos después tienen que desarrollar lo que es una estrategia. Y esa estrategia es la que va a permitir tomar decisiones en un mercado que cada vez es más dinámico y cada vez es más competitivo. Fenomenal. Y para terminar, Enrique, también muy conciso porque entiendo que quedaría para mucho, ¿no? Pero ¿requiere mucha inversión versus rentabilidad sacarle rendimiento a estas herramientas? ¿Es una realidad o es una visión de futuro? Es una realidad actual, una realidad necesaria actual, se está utilizando a nivel global, luego es algo que no es discutible. O sea, hay que hacer las inversiones necesarias, pero puedes empezar desde pequeñas inversiones. Hay una cosa que tenemos siempre que tomar en consideración. Mientras la empresa no tiene el nivel de madurez suficiente para hacer uso de estas tecnologías y de estas funcionalidades, no sirve de nada contratar tecnología porque sí. Entonces tienes que formarte, desarrollar las capacidades, adquirir un nivel de madurez, entender que eso es lo que necesitas si quieres y a partir de ahí es donde despliegas las capacidades. Comprar por comprar tecnología no sirve de nada. Muy bien, Enrique, pues con esto damos terminada esta mini charla. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y desde luego sabes que esperamos verte pronto en alguna de nuestras actividades de antiguos alumnos nuevamente para disfrutar de tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre. Muchísimas gracias también por seguirnos. Nos vemos próximamente en San Telmo contigo. Un abrazo. Hasta luego.